Hoy vamos a mirar una palabra que está en el libro de Hechos. Estamos revisando el libro de Hechos. Y el libro de Hechos habla del Espíritu Santo. Algunos teólogos afirman que Hechos debía llamarse los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Y cosas grandes, extraordinarias pasaron en Hechos. Y vamos a ir a Hechos capítulo 5 y vamos a leer desde el 17 en adelante. Vamos a mirar hoy la semilla que crece. La semilla que crece y se multiplica. Cuando hablamos de la semilla, recuerde que el Señor habló una parábola y les dijo que el sembrador había ido a sembrar y sembró una semilla. Una semilla cayó en el camino y ¿se acuerda qué pasó? Vinieron las aves y se la llevaron. Otra cayó en espinos, allí los espinos la envolvieron y no creció. Otra cayó en pedregales, esa semilla no se profundizó y por lo tanto murió. Y hubo una que cayó en buena tierra. Esa tierra, esa semilla dice que produjo al 30, al 70, al 100. Esa es la semilla, es la palabra que queda en el corazón y persevera. Aquí hay gente que la semilla de la palabra fue sembrada hace 40 años, 30 años, 20 años y ahí cayó en buena tierra. Diga: yo soy buena semilla, yo soy buena tierra, yo soy una buena tierra. Amén. Entonces miramos en Hechos capítulo 5, 17. Mientras usted encuentra, yo oro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Señor, en esta noche. La palabra que un día, Señor, se anunció hace miles de años y se ha venido predicando por todo tiempo. Pero hoy, Señor, 29 de febrero, Señor amado, se anuncia hoy, 7 de la noche, 7:20, 30. Señor, se anuncia esta palabra en este tiempo, año 2024. Se predica la palabra que un día Pedro anunció, que un día Juan anunció, que un día Lucas anunció, que un día los discípulos anunciaron. Ahora se predica en ese tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces miramos la semilla, la palabra que crece y se multiplica. Leemos, dice que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Qué había pasado en el contexto anterior? Los discípulos, por donde quiera que iban, habían sanidades, habían milagros. En el capítulo 3 dice que Pedro y Juan llegaron al templo, la hermosa, y allí había un hombre que lo colocaban en la entrada, paralítico, y cuando vio a Pedro y Juan estiró la mano para que le diera limosna, y Pedro y Juan dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo tomaron de las manos y el hombre se levantó y sus pies, que estaban paralizados, se arreglaron y empezó a correr por el templo. A mí me llama la atención este pasaje, que siempre lo traían a la puerta del templo a pedir limosna y nunca entró al templo. Interesante eso, ¿no? O sea, qué poder había en el templo. Pero cuando llegó Pedro y Juan, dice que tenían el Espíritu Santo. Entonces tomaron a aquel hombre y aquel hombre se levantó y entró al templo y saltaba en el templo y allí estaba todo contento. Entonces había celos en los saduceos. Dice que en el 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ojo lo que pasó con los apóstoles. Los mandaron a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar a Cristo, porque vino celo a través en los saduceos. Respecto a los saduceos, su creencia, ellos no creían en la resurrección corporal ni en la inmortalidad del alma. Tampoco creían en la existencia de los ángeles. Siempre se opusieron a Jesús. Los fariseos y los saduceos siempre fue un grupo que estaba en contra de la doctrina del Señor y de los discípulos. Aquí en este caso les dice que les dio celos a ellos de lo que estaba pasando. En el versículo 19 dice: más un ángel, diga conmigo, más un ángel del Señor. ¿Qué pasó con este ángel? Abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, mire lo que dice el ángel: y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. En la Nueva Traducción Viviente dice: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Los saduceos, los altos mandos de aquel entonces religiosos, encarcelaron a los discípulos. ¿Y quién vino y los sacó?
Dice que un ángel del Señor vino, mi amado hermano, y lo sacó y le dio una orden: váyanse al templo y prediquen el mensaje de la vida. En la Nueva Traducción dice: vayan al templo y denle a la gente ese mensaje de vida. Cuando hablamos de la semilla que crece, es el mensaje de vida, es el mensaje de salvación. Cuando hablamos del mensaje, la semilla que crece y se multiplica, es la palabra de Dios, mi amado hermano. Es la palabra de Dios que se comparte y queda grabada en el corazón. ¿Y qué va a hacer con esa semilla? Si cae en buena tierra, esa semilla va a crecer. Aquí hay gente que tiene la semilla sembrada en su corazón y ahora está dando fruto. Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Eso le dijo el ángel a los discípulos. Y por supuesto que Dios nos habla a nosotros hoy, que vayamos a la gente y le demos ¿qué? Un mensaje de vida. Si es la palabra de Dios, es mensaje de vida. Si nos ha cambiado a nosotros, entonces tenemos que anunciar ese mensaje de vida. Por eso hablamos de la semilla, la palabra que crece y se multiplica. Y vamos a mirar cosas muy interesantes en este pasaje. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacían? Eso se llama obediencia. Obedecieron a la voz del ángel y obedecieron a la palabra de Dios. Entraron al templo y allí enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos de la cárcel. Vaya, sáquenlos de la cárcel. Pero pasó algo. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Qué había pasado con los discípulos? Ya no estaban por ahí, ya se habían ido. Imagínense los guardias bien firmecitos ahí, bien con sus armas. En ese entonces usaban sus espadas, sus escudos. Y cuando vienen los alguaciles a llevarse los discípulos, otra tremenda sorpresa. Ya no estaban ahí, ellos estaban en el templo dando gloria a Dios. El Señor de una manera sobrenatural los había sacado. Aquí tenemos que ponerle cuidado a la palabra de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Habrán momentos en que estemos en cárceles de dificultad. Habrá momentos en que usted dice: estoy en barrotes, escondido en barrotes, en lugares donde no podemos encontrar una salida. Pero Dios enviará a alguien, Dios enviará a su ángel, Dios envía a alguien para sacarnos y nos manda con un mensaje de vida. Aquí es donde, cuando la palabra crece y se multiplica, es donde usted no puede callarse de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? Y le pregunto, ¿usted sí los ha anunciado a la gente? ¿Usted le ha hablado a la familia lo que Dios ha hecho? ¿No le parece un milagro grande que nos hayamos levantado y estemos vivos? Nosotros no debemos de callar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y lo que Él ha hecho. Muy importante eso. Pero cuando llegaron los alguaciles, dice que hallaron la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Versículo 23 diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Vamos al 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Alguna otra versión dice: ellos analizaban en qué iba a terminar todo esto. Ya había un suceso grande, los apóstoles no estaban en la cárcel. Pero viniendo uno les dio estas noticias: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Los que habían mandado a la cárcel ahora están libres, predicando a Cristo, enseñando al pueblo, cumpliendo lo que el ángel les dijo: vayan y den las buenas nuevas de salvación. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Vino temor allí a aquellos soldados y a toda la guardia.
y por eso no pudieron tocarlos, porque ellos sentían temor. Si los tocaban, algo podía pasar. Versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ayúdenme a leer acá, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Miren lo que pasa allí. Dice, cuando los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dice, yo les dije a ustedes que debían de callarse. Yo les dije a ustedes que no debían de hablar de ese nombre. Pero hay otra parte también que ellos hablan y dicen, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escucha lo que ellos tenían seguridad de lo que estaban haciendo. No os mandamos estrictamente, dice dice aquel hombre, aquel sacerdote, que no enseñases ese nombre y que habéis llenado a Jerusalén. Mire todo lo que había pasado. Había venido el Espíritu Santo, porque el Señor les dijo, no se vayan hasta que no sean impartidos, empoderados. Hechos 1:8 dice, recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo. En Hechos 2 dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron nuevas lenguas, fueron empoderados. Vienen milagros, vienen sanidades, vienen prodigios. Ahora, por causa de esto, por los celos del pueblo, ahora les dicen, no hablen más de ese Cristo. Ustedes cállense. Y ellos hacían todo lo contrario. En vez de callarse, ellos hablaban. Y esta parte dice, ustedes han llenado a toda Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Tiene poder la palabra? Sí tiene poder. Todo el pueblo empezó, dice la palabra, que Pedro con la sola sombra, la gente se sanaba. Les pregunto, ¿el Cristo de ayer se quedó allá o todavía sigue hoy? Nosotros tenemos una misión muy grande. La misión de nosotros es que la semilla, la palabra de Dios, siga creciendo. Y la única manera de que Patio Bonito, Tierra Buena, Dindalito, todos estos lugares crezca la doctrina de Cristo es que haya un pueblo que anuncie, que diga, mira, hay un Dios grande, hay un Dios grande. Hay una mujer que está en este momento hospitalizada, que hace parte de esta casa. Y nosotros hemos podido visitarle, pero a través de esta visita la familia se ha acercado a la iglesia. Eso es muy interesante. Cuando yo veo este cuadro de ir a visitar a alguien de la iglesia que está hospitalizado, pero cuando veo a la familia llegando aquí porque se le está brindando ayuda, se le está brindando no solamente ayuda económica, sino también una ayuda espiritual, entonces yo me doy cuenta que estamos creciendo, la semilla se va multiplicando. Gloria a Dios. Y para eso estamos nosotros. Mire a alguien, dígale, tenemos que hacer que la semilla crezca. Mire a alguien, dígale, tenemos que hacer que la semilla crezca y se expanda. Los que están allí a través de YouTube, de Facebook, usted ha sido llamado para que en todo lugar donde estemos la semilla de la palabra crezca. ¿Qué le dijeron los ángeles a los discípulos? Los sacaron, pero ¿qué le dijeron? Vaya y escóndanse por allá. ¿Sí? Vaya y métase debajo de un puente, que allá van a ser protegidos. Les dijo, vayan ¿a dónde? Al templo. Vayan a la gente y cuénteles del mensaje de vida. Este es un mensaje de vida y un mensaje de salvación. Alabe al Señor, dele gloria a Dios. Dígale, Señor, yo te doy gracias por la palabra que vino un día a mi vida y transformó mi corazón. La palabra de vida, la palabra de vida. Se llenó toda Jerusalén de la doctrina de la palabra de Dios. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios nos manda a obedecer a las autoridades. Eso lo dice la palabra en Romanos. Dice que nosotros debemos obedecer a las autoridades. Pero escucha acá, cuando ellas van en contra de lo establecido por Dios, allí aplica para no obedecer. Nosotros no estamos, y allá los que me están viendo a través de YouTube y Facebook, nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no
no lo afirma. Nosotros por eso vamos en contra. Entonces hay leyes que el gobierno establece y nosotros ahí nos paramos y decimos no, nosotros firmamos cartas que se están haciendo en contra de esto. Nosotros vamos en contra, no a favor sino en contra. Y hay leyes a nivel del mundo que se establece eso. Entonces son leyes que van en contra de los parámetros de Dios. Y ahí decimos nosotros ahí no apoyamos. Y Dios respalda esto porque es su palabra. Entonces aquí miramos algo más. En el versículo 30 ellos le dicen al sumo sacerdote, a los que están allí, le dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Están testificando. Dice: a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué vino a traer Jesús? Arrepentimiento, que la gente se arrepintiera. Cuando Juan predicaba decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino a traer arrepentimiento, convicción de pecado. Y dice aquí la palabra que algo que vino a traer Jesucristo, y lo están confesando los discípulos, dice arrepentimiento y perdón de pecados. Muy importante. La paga del pecado es la muerte. Mala dádiva de Dios es vida eterna. Qué bueno que el Espíritu trae a nosotros arrepentimiento, y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos lleva a perdón de pecados. Si al cielo no entra cosa inmunda. Por eso es necesario, mi amado hermano, limpiarnos a través de la sangre de Cristo. Que todo pensamiento que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, todo lo que desagrade a Dios salga de nosotros, y que tengamos un corazón lleno de la gloria de Dios. Y cada día, hermano, por si sí, por si no, cada día vaya delante de Dios, dígale: Señor, si he pecado hoy, perdóname. Porque podemos pecar con los pensamientos, podemos pecar con cosas que nosotros hacemos conscientes o a veces inconscientemente. Y la palabra dice en Santiago, dice la palabra que nosotros, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, también se considera pecado. Muy importante que cada día usted vaya por si sí, por si no, dígale: Señor, perdóname si en algo he pecado y límpiame con tu sangre preciosa. Y dice la palabra que tenemos arrepentimiento y perdón de pecados. Eso está diciendo los discípulos al pueblo que está allí. En el versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes le ha dado Dios el Espíritu Santo? Yo le pregunto: ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Entonces, si tiene el Espíritu Santo, usted está obedeciendo la palabra de Dios. Eso es así. Si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu lo lleva a obedecer la palabra de Dios. El Espíritu le lleva a orar, el Espíritu le lleva a reunirse, el Espíritu le lleva a exaltarlo, el Espíritu le lleva a honrar a Dios. Muy importante acá. Y dice: y nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. El Espíritu de Dios está ahí para fortalecer la iglesia, para que la iglesia siga creciendo, siga multiplicándose. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos a los discípulos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, ¿cómo se llamaba este fariseo? Gamaliel. ¿Quién era? Dice que era un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, un hombre muy importante que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, de la ley. Dice: mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Muy importante, hermano, donde hay sabiduría. Muy importante donde hay sabiduría. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros y lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué dice Gamaliel esto? Dice: porque antes de estos días se levantó un hombre que se llamaba Teudas, diciendo que era alguien importante. A ese se unió un número como de 400 hombres. El hombre tenía una influencia grande, pero dice que se murió, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Lo que es de Dios se sostiene, lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios nada lo detumba, nada lo derrumba. Pero lo que no es de Dios,
hermano, eso se desaparece. Dice la palabra en el versículo 37. Después de este Teudas, que le siguieron 400 hombres, y cuando se murió todo el mundo arrancó y se dispersó. Después de eso se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, dice Gamaliel, le está diciendo a la alta curnia que está allí, le dice: apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, ¿qué va a pasar? Si lo que está haciendo Pablo, si lo que está haciendo Juan es de hombre, ¿qué va a pasar? Eso se va a desvanecer, eso se va a acabar. Más, mire lo que dice Gamaliel: más si es de Dios, no la podrás destruir. No seáis tal vez que se ha hallado luchando contra Dios. Hermano, esta obra, la obra del Espíritu de Dios, no la derrumba nadie. El mismo diablo tiene que sujetarse a la autoridad de Dios. El mismo Satanás tiene que estar a metros bajo la autoridad de Dios. El mismo diablo tiene que huir. Dale gloria a Dios en esta noche. La iglesia se sostiene porque Cristo la sostiene. Estaba escuchando a una mujer de Dios en estos días, y ella decía cómo la iglesia, mi hermano, tiene tanto poder que la iglesia desbarata los planes de la brujería y la hechicería. Donde hay una iglesia, hermano, que alumbra, que ayuna, que está sirviendo a Dios, el brujo, el hechicero no puede prosperar. Los planes de ellos se distorsionan. Y entonces por eso se levantan y quieren crear caos en la iglesia. Y muchas iglesias, hermanos, lamentablemente han caído en la tentación del diablo. Ha venido el chisme, la murmuración, ha venido el pecado sexual, ha venido la tentación a los pastores, y muchos líderes han caído. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no le conviene que la luz brille. Pero aún aunque haya pasado eso, siempre va a quedar un remanente. Siempre va a haber un remanente que se sostiene. Siempre va a haber alguien que va a decir: que se vaya quien quiera que se vaya. Que se vaya quien quiera que se vaya, pero yo seguiré adelante. Pero yo voy a seguir adelante. En una lucha que se tuvo en una iglesia hace muchos años, y precisamente estando nosotros en esa congregación, la pregunta para mí era, para mi mamá: mamá, ¿qué vamos a hacer? Había venido un tiempo duro de dificultad dentro de la iglesia, de división, y fue fuerte ese día. Yo he podido sentir la presencia de Dios en muchos momentos, como hoy, que la presencia de Dios está con nosotros. Pero también he podido sentir al diablo como viene y daña. Y ese día el servidor que estaba en la puerta, habían dos servidores, una mujer y había un hombre, y le decía a la mujer al hombre: hermano, eche usted el diablo de acá. Y él le decía: pues échelo usted. Y hermano, una confusión tremenda ese día, porque el diablo aprovechó la situación de que no había una cobertura ahí espiritual firme. Pero saliendo, la pregunta que yo le hice a mi mamá, que se congregaba con nosotros, se le dije: mami, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y lo único que dijo ella es: pues vamos a continuar donde Dios nos colocó, que es la casa donde Dios nos colocó. Y el jueves vamos a volver allá. Ese día, ese domingo, la iglesia se dividió, pero el jueves nosotros vinimos a la casa y continuamos. Y ahí duramos, y de ahí vinimos. Ahí perseveramos. Mi amado hermano, puede venir muchas pruebas, puede venir muchas dificultades, pero la iglesia la sostiene el Señor. Por eso Gamaliel dijo: venga, yo los asesoro. Si esa obra es de hombre, se va a desvanecer como la de Teudas y como la de este hombre, que uno tuvo 400, el otro 200, y se murieron, y eso se acabó. Pero no hay sea que si eso es de Dios, ustedes estén peleando no contra ellos, sino contra el creador del cielo y la tierra. Por eso cuando alguien se levanta contra usted, hermano, téngalo seguro que no es contra usted, sino es contra el que lo llamó. Por eso Dios dijo que si le servimos, Él nos guarda. Si le servimos, Él está con nosotros. Muy importante aquí, hermano, dice que mas si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez que se haya hallado luchando contra Dios.
Es muy importante que nosotros entendamos la palabra de Dios y cuidado, mi amado hermano, cuando usted habla de un siervo de Dios, sea quien sea, tenga mucho cuidado. Haga lo que haga, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque si ese hombre es de Dios, hermano, ustedes meten en problemas. Tenga mucho cuidado. Hay mucha gente que es fácil para hablar y esta lengua le puede causar problemas. Entonces es mejor orar. Es mejor que usted ore. Es mejor que diga: Señor, mire lo que está pasando, pero tú tienes el dominio y control sobre ese pastor, sobre ese líder, sobre esa persona. Y ore y Dios soluciona las cosas. Amén. No hay sea que sea luchando contra Dios. Escuchen acá, los hombres, el consejo de Dios, la visión de Dios perdura la eternidad. Los hombres mueren, pero el consejo de Dios, la visión de Dios va a durar por siempre. Dice la palabra en Josué 1 que dice: Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés, ya, tuki, ya no había nada que hacer. Mi siervo Moisés, ¿y qué le dijo Dios a Josué? Levántese usted. Ya Moisés había cumplido el propósito de sacar al pueblo de la tierra de esclavitud. Ahora le tocaba a Josué meterlos a la tierra prometida. ¿Le quedaba grande a Dios meterlo a la tierra prometida porque Moisés se había muerto? No. Mi amado hermano, y así ha pasado siempre. Los sueños de Dios van a permanecer, van a perseverar. La visión de Dios va a continuar. ¿Y cuál es la visión de Dios? La salvación de toda la humanidad. Los sueños de Dios. Y algún día, mi amado hermano, quizás nosotros no estemos aquí predicando, pero alguien tendrá que hacerlo. Quizás un hijo suyo, un nieto, mi amado hermano, alguien que usted lo ve corriendo por aquí, como los gemelitos que están ahí, que estaban chiquiticos y movían esas sillas para todos lados. Y a veces Rocío y bueno, los niños y esos chiquiticos sacudían esas sillas para todos lados. Y ahora son los que transmiten son los que ahí están transmitiendo. ¿Quién iba a creer que ellos iban a llevar vida a través de esos medios? Y eran los que alborotaban las sillas cuando estaban chiquiticos. Por eso hay que tener cuidado, mi amado hermano, porque uno no sabe lo que hay detrás de ellos. Cuando yo veo a los niños correr y a veces los padres se preocupan, yo no, déjenlos, porque algún día ellos también van a ser los que van a predicar a Cristo. Algún día no vamos a estar nosotros, pero nuestros hijos, nuestros niños son los que van a predicar a Cristo. Amén o no amén. Los sueños de Dios van a continuar, van a perseverar. Los sueños de Dios no mueren. Los sueños de Dios van a continuar. La iglesia, el Cristo de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Esta iglesia cruzada cristiana, su origen está en Dios y en un hombre que creyó a Dios. Año 1933, el misionero Patricio Simen viene con una misión. Y que la misión era de ganar a Colombia para Cristo, establecer iglesias en Colombia. Y hermano, en 1975 se establece la iglesia cruzada cristiana. 1975 se abren y el propósito de él era que en cada lugar de Colombia hubiera al menos una iglesia. Y ahora, hermanos, hay muchas iglesias en las capitales, en los pueblos. Más de 500 iglesias en Colombia, fuera de Colombia, a través de un hombre que tenía una visión. Sí, este hombre murió en 1986, pero él se murió y la iglesia no se acabó. La iglesia permaneció y ha permanecido porque es el sueño de Dios. Amén. La iglesia, mi amado hermano, crece. Por eso estamos hablando de la semilla que crece y se multiplica. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? La iglesia del Reino Tayrona lleva más de 45 años en el sector. Esta iglesia lleva algo más de 45 años. Aquí hay gente que lleva, yo digo, de la vieja guardia. Mi hermano Miguelito no está con nosotros hoy, pero es uno de los fundadores de esta iglesia. Y muchos de los que están acá llevan años. ¿Quién los ha sostenido? El Señor. El Señor ha sostenido. Porque estamos hablando de la semilla que crece y se multiplica, que es la palabra de Dios. Y crece y seguirá creciendo. Dice el 40, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ellos le hicieron caso a Gamaliel. Dijeron: venga, no hay sea que estemos peleando contra Dios. Entonces dice que después de azotarlos, le intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Entonces ellos nunca más volvieron a hablar de Dios.
Ellos quedaron mudos. Versículo 41, ayúdeme. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Todos los días en el templo, en las casas decían: Cristo vive, Cristo vive. Y decían: mire, nos han azotado y nosotros nos alegra que pase esto por amor a Cristo. Aleluya. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. No vamos a parar de predicar a Cristo. No vamos a parar. Hermano, no vamos a parar. Dígale que está a su lado: no vamos a parar. No vamos a parar de anunciar a Cristo. La palabra seguirá creciendo. La palabra seguirá creciendo. Y aquí viene algo en cuanto a la palabra, el crecer de la palabra. Ustedes saben que esta iglesia tuvo una hija. Y esa iglesia se fundó ¿en dónde? Abajo en Dindalito. Esa iglesia duró unos años y creció. Ya estaba al punto de sostenerse. Y la iglesia creció hacia ese sector. Ya eran dos iglesias aquí en Patio Bonito, esta y la otra abajo en Dindalito. Pero en el 2013 vinieron problemas y hubo división. Y entonces esa iglesia se cerró. Esa iglesia se acabó allá. Entonces nosotros nos mandaron con una misión. La misión era de restaurar la iglesia. Y empezamos a trabajar con ustedes, con el liderazgo, y a orar por la iglesia, para que la iglesia se fortaleciera. Y la iglesia se fortaleció. Aquí vamos ya para 11 años y la iglesia se fortaleció y se ha fortalecido, porque el Espíritu la ha sostenido. Pero alguien de pronto por ahí me decía: pastor, y ustedes tienen una misión de levantar la iglesia en Dindalito. Y nosotros decíamos: sí, pero algún día. Y como los tiempos de Dios son perfectos, en ese tiempo, año 2024, ya se está empezando a abrir abajo de Dindalito. Ya se está empezando. Hermano, el diablo quiso apachurrar. El diablo quiso destruir esa obra. Pero como la obra es de Dios, entonces Dios no se detiene. Y ya aquí la iglesia creció. Ahora vamos a ensancharnos hacia ese lugar. Yo le hablo esto porque quizás algunos de ustedes necesiten ir a predicar allá, o necesitamos ir a evangelizar todo. Está cerquita, para que usted no diga: ay, pastor, eso tan lejos. Uy, no, por allá no. No, vamos a levantar esa iglesia y lo vamos a hacer todos, porque es la obra de Dios. No, yo no lo entendía, ni con mi esposa no lo entendíamos. Algún día les vamos a contar el testimonio cómo se fundó allá. Y de qué manera Dios nos usó a la iglesia y a algunos hermanos para hacer esa fundación. Y ya se llevan prácticamente 2 años allá abriendo. Yo después les voy a contar cómo es. Pero la iglesia no se va a detener. ¿Sí? Pueden acabarse los hombres, pero la visión de Dios no. La iglesia, la semilla de Dios va a crecer y se va a multiplicar. Aquí hago una pregunta para cerrar. La pregunta es: ¿cuál va a ser su responsabilidad en cuanto a seguir sembrando la palabra de Dios? Si la semilla, la palabra de Dios, está en usted, ahora ¿cuál va a ser su responsabilidad? Como los discípulos: cállense. Entonces ellos se fueron calladitos, allá diciendo: quisiéramos hablar, pero no porque nos cascan. Quisiéramos hablar, pero no porque nos pegan. No, mi amado hermano. No, mi amado hermano. Nosotros vamos a testificar de lo que Cristo ha hecho. Y aquí hay gente y allí hay gente que Dios va a empoderar en este tiempo. Dios va a empoderar. Dios, damos gracias en esta noche. Ponga su mano en el corazón, diga: Dios, gracias por la palabra, la semilla que un día mi mamá, que un día mi padre, que un día el pastor, que un día un amigo, que un día alguien me compartió. Si usted recuerda a esa persona que le compartió la palabra hace 20, 30, 40, 10, un año, meses, dígale: Dios, gracias, porque un día esta persona me habló de ti.
Y la semilla entró a mi corazón. Ahora, Señor, esa semilla está dando fruto. Bendiga a esa persona. Bendiga a esa persona que le enseñó. Yo me acuerdo hoy que mi abuelo era el que me enseñaba la palabra. Él me instruía en la palabra y ya está en la presencia de Dios. Pero Dios usó a este varón para hablarme de la palabra cuando yo solamente tenía algunos corta edad de vida. Padre, gracias por los pastores que nos han enseñado durante la vida. Bendigo a cada pastor, Señor amado, el que tomó tiempo en el llano para enseñarnos la palabra. El pastor Isaías, Señor amado, en el llano por 8 años nos sembró la palabra y nos instruyó en la palabra. Padre, gracias por este pastor y su esposa. Señor, los que tomaron tiempo, el pastor de Guaduas, el pastor César, Padre Santo, bendito Dios, el pastor Richard Ayala, Padre, muchos sembraron. La pastora Esperanza allí en el llano, sembraron palabra en nosotros para que la semilla dé fruto. Ahora yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por esa semilla que quedó implantada. Ahora vamos a crecer. Ahora, Señor, esa semilla como cayó en buena tierra, ahora vamos a crecer. Vamos a hacer a un lado, Señor, el pecado. Vamos a hacer a un lado, Señor, lo que impida, todo temor, Señor, que impida que prediquemos, que hablemos. Los discípulos los azotaron, los maltrataron y les ordenaron que no hablaran más de Jesús. Pero ellos salieron diciendo: nosotros celebramos que nos hagan esto por causa de Cristo. Y celebraban y salieron gozosos, dice la palabra de Dios. Y no callaban de predicar a Cristo en el templo, en las casas, en todo lugar. No callaban. Señor, en esta noche coloco la obra de Dindalito. Colocamos la obra, Señor, allí en Bellavista, todo este sector. Coloque la mano hacia abajo. Los que conocen Dindalito, coloque la mano hacia ese lugar. Padre, oramos. Padre, gracias por mi hermano Oscar y mi hermana Marta, que hace 2 años entraron a ese lugar. Nosotros hemos ido a compartir en algunos momentos, pero ahora, Señor, la semilla va a crecer. La semilla va a ser sembrada en aquel lugar y colocamos a Evelio, al pastor Evelio y a Olguita. Señora, ellos van con una unción poderosa para impartir en aquel lugar. Y hay gente que está esperando la palabra en aquella fundación. Yo doy gracias, Señor. Y aquí, Señor, vamos a salir algunos adoradores. Cuando se establezca la iglesia, algunos tendrán que moverse en los jueves, tendrán que moverse en los domingos. Mientras allí, Señor, se constituyen adoradores, algunos de aquí van a tener que apoyar allá, servidores, maestros, Señor, pastores van a surgir, Señor amado. Oramos, Señor, porque es la palabra tuya, Señor, que siempre ha crecido y tú la has sostenido. Oramos por la gente de Dindalito y todo este lugar, Tierra Buena, Señor amado. Todo ese sector tú lo conoces. Y declaramos vida allí, Señor. Gracias por Evelio y Olga, por Marta, Señor bendito, y por Oscar. Gracias. Ya hay una familia de 4 allí, Señor, esperando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gloria a Dios en esta noche. Dale gloria a Dios. ¿Cuál va a ser su responsabilidad? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad? Seguir predicando a Cristo. Señor, vamos a ir a casa. Oramos por los que están allí a través de las cámaras. Los bendecimos. Que la gracia de Dios les acompañe y que la palabra crezca, la semilla crezca y se multiplique. Oramos por las ofrendas, Señor amado. Gracias, bendice la labor de las manos de cada uno, Señor amado. Multiplica, Padre Santo. Ahora más que nunca vamos a necesitar recursos para sembrar, Señor, allí en Dindalito. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Abrace 10 personas, no se vaya sin abrazar 10. Abrace 10, yo no sé cómo va a ser, pero abrace 10. Un día una hermana se me acercó y dijo: pastor, ya llevo 7. Le dije: bueno, siga. Abrace a 10 que no haya visto, bendígale en esta noche. Dios los bendiga, gracias los muchachos de la alabanza, gracias. Dios los bendiga a todos.